educa a nadie. Nadie se educa solo. Nos educamos entre nosotros, mediatizados por la realidad en la cual estamos inmersos. Esta enorme reflexión de Paulo Freire revela un profundo conocimiento de lo que significa la política. Y nos señala con mucha claridad que la educación política que necesitamos no va a venir del sistema, no va a venir del establishment. No podemos esperar que venga del establishment. ¿Por qué? Porque la educación política es la clave, es el eje vertebral del empoderamiento de los pueblos. Y el empoderamiento de los pueblos es el más grande enemigo de las oligarquías. Fíjense en qué tan gran enemigo es que las oligarquías, conociendo esto, siendo muy sabias en ese sentido, han desarrollado todo un sistema de control de la información. Ya lo tenemos que ver a nivel global y a nivel de los países de nuestra región. Un sistema de concentración de los medios de comunicación y de control de las redes sociales que están en manos de las grandes plataformas digitales. O sea, el control de la información hoy, que en Occidente se da a nivel global, también se repite a nivel de los países. Esa gran concentración de los medios de comunicación que desinforman, que generan fake news, que intervienen en connivencia y en contubernio con los sistemas judiciales de los países, en la desestabilización continua de los gobiernos y de las figuras de sesgo nacional y popular. Esto lo pueden ver, no estamos inventando nada, no es una interpretación de la realidad, es solamente señalar algo objetivo. Vean los grandes matutinos que generan la agenda de los medios de comunicación, Clarín, La Nación, Infobae, y observen de qué manera están todo el tiempo, en forma continua, saboteando a los gobiernos de sesgo nacional y popular, saboteando a cualquier figura que pueda liderar en el campo nacional y popular. Todo el tiempo, no solo en Argentina, sino en Argentina, en Perú, en Uruguay, en Chile, en Colombia, en Ecuador, en todas partes. En todas partes. Hay que eliminar el kirchnerismo, hay que eliminar el correísmo, hay que eliminar al PT. Bueno, esto ya solamente, esto no merece discusión, pero claro, está todo el gran aparato de los medios de comunicación hegemónicos que impiden que la población tome cuenta de esto, se percate de esta realidad. Entonces, tengamos claro conceptos que son fundamentales. El empoderamiento popular es el peor enemigo de las oligarquías. Y las oligarquías, a sabiendas de esta cuestión, han desarrollado todo un aparato poderosísimo de control de la ciudadanía, de control de los pueblos, de fragmentación, de polarización, que es un poco las principales estrategias de la oligarquía para lograr su objetivo, que es el no a los pueblos empoderados. Y los pueblos se empoderan con educación política. Educación política que no tenemos, que es lo que queremos difundir a través del ciudadano politizado. Queremos difundir y queremos convocar, porque lo más importante, la preocupación más grande que tiene el ciudadano politizado es convocar, difundir,
formar. Esa es la preocupación. Nosotros necesitamos generar una masa crítica. No digo de educadores, porque acá todos somos educadores, lo acabamos de señalar, ¿no? Nos educamos entre nosotros. La idea es que nos eduquemos entre nosotros, que nos eduquemos políticamente entre nosotros. Bueno, la idea del ciudadano politizado es convocar a esa tarea. Esa es la principal idea del ciudadano politizado. Por eso necesitamos que se sumen, necesitamos el debate, necesitamos la difusión. Tenemos cosas que hemos hecho y necesitamos difusión, necesitamos discusión, necesitamos debate, necesitamos destruir un montón de mitos que hay respecto de la educación y de la política, como el mito de que no hay que hablar de política en el sistema educativo. Eso es un mito absolutamente intolerable. No debemos tolerar eso. Y porque nosotros en nuestra tarea de construcción teórica en función de la transformación de la realidad, mostramos con fundamentos sólidos que la ciudadanía tiene que pensar a la política a partir de dos significados, que nosotros lo diferenciamos a los efectos de que pueda generar claridad en el ciudadano común, en el ciudadano y la ciudadana comunes, que es la politización y la partidización. Y nosotros, cuando planteamos esa diferencia, permitimos superar ese mito y esa confusión de que no debemos hablar de política, porque cuando hablamos de política se arruina todo. Entonces no podemos hablar de política en una reunión, en un cumpleaños, en un asado. No hablemos de política. Y vemos que mucha gente se pone mal porque, claro, se pone mal porque no comprende que la política, cuando la debatimos en el marco de la contradicción fundamental, o de la contradicción principal, mejor dicho, cuando la discutimos en ese marco, ahí no hay posibilidad ninguna de que nosotros nos peleemos, perteneciendo al amplio campo popular. ¿Por qué? Porque si tenemos claridad respecto de que la contradicción principal es esa, y no la brecha partidaria que nos están vendiendo hace tiempo y han instalado los mercenarios de la comunicación, fundamentalmente kirchnerismo, macrismo. Si nos damos cuenta que esa brecha no tiene ningún sentido en el campo popular, no tiene ningún sentido que las personas que conformamos el campo popular discutamos en función de esa antinomia. Cuando nos damos cuenta de eso, se acabó el problema de las peleas y de las discusiones irreconciliables entre amigos, entre parientes. No va a existir. ¿Por qué? Porque vamos a tener clara conciencia que tenemos el mismo enemigo. Y entonces vamos a hablar de política. Y en las escuelas vamos a hablar de política sin ningún tipo de adoctrinamiento. Porque ¿qué vamos a hablar? ¿La política en función de qué? De la defensa de los intereses nacionales y populares. De la defensa de los intereses de la patria. Eso vamos a hablar. Y eso es el leitmotiv, es lo principal de la educación. La educación política es una educación vertebral. No estamos desmereciendo ningunos otros tipos de educación, como la educación sexual, la educación ambiental. No estamos desmereciendo nada. Estamos diciendo que el eje vertebral es la educación política, para la constitución de verdaderas democracias, si es que pretendemos vivir en verdaderas democracias, en democracias donde el pueblo tenga el poder, no en democracias bajo el mandato de las oligarquías. En democracias bajo el mandato de las oligarquías es evidente que nosotros no vamos a poder conseguir que desde los sistemas educativos y desde los medios de comunicación se pueda generar o se pueda promover la educación política de la ciudadanía tal como la entendemos nosotros, ¿no? La educación que nos permite adquirir conocimientos, competencias y herramientas para leer en forma crítica la realidad política. No lo vamos a conseguir. Entonces la convocatoria, y repito esto de la convocatoria, y me gustaría poder discutirlo, y si hay, discrepancias
si hay desacuerdos con este planteo, me gustaría que aparezcan, porque el debate nos va a aclarecer a todos la necesidad de la educación política que nosotros mantenemos como un gran déficit. Ya lo dijimos en varias oportunidades. Todos tenemos una determinada cuota de ignorancia política. Por eso la idea clave es elevar nuestro nivel de alfabetización política. En el nivel que estemos, elevarlo. En la medida que lo elevemos nos empoderamos. En la medida que nos empoderamos, generamos el plafón fundamental para que los gobiernos de sesgo nacional y popular puedan desarrollarse, puedan mantenerse, puedan generar ciclos, no ciclos de alternancia perversa como venimos viviendo en la Argentina y en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe todo el tiempo, donde alternan gobiernos de sesgo nacional y popular con gobiernos de la derecha neoliberal que cuando vienen destruyen todo lo hecho por los otros gobiernos. Vamos a poder superar eso, esa alternancia perversa, y empezar a tener una alternancia positiva, una alternancia beneficiosa para el desarrollo de la nación y del pueblo. Esto es lo que planteamos con el ciudadano politizado, y por eso promovemos y todo el tiempo estamos luchando para que se debata, se discuta, se difunda. Tenemos materiales para la formación política de la ciudadanía. Tenemos materiales y tenemos que impulsarlo. Esto no quiere decir que renunciemos a que en las escuelas se desarrolle educación política, pero no estamos en condiciones hoy de realizarlo. Hay un bloqueo enorme respecto de la educación política. Tenemos que instalar el problema de la educación política en la ciudadanía. Tenemos que comenzar a destacar y revisar los conceptos de ignorancia política y alfabetización política, y tenemos que debatir. Por eso este canal, la idea fundamental de este canal es esa: es sumar para debatir, para discutir y para promover la educación política de la ciudadanía. Esta es la idea. Bueno, seguimos en los próximos videos y les pido que ya hemos publicado unos cuantos videos, vuelvan a verlos, dejen sus ideas, sus opiniones, sus críticas. Necesitamos generar debate para revivir la idea que en determinado momento existió en la década de los 70, 60, 70, un poco también de 80, donde se hablaba de educación popular. Justamente la educación popular es la educación política. Y tenemos que reinventar la educación popular. Tenemos que reinventar la educación popular. Y es posible hacerlo. Estoy absolutamente convencido que es posible hacerlo. Bueno, seguimos en el próximo video.